Amigos y amigas y de la red Corape, en esta mañana nos acompaña Marcela Arellano, ella es presidenta de CEOLS, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres de Ecuador. Bienvenida, señora Arellano, gracias por acompañarnos en los comentarios de Corape. Muchas gracias por tener este espacio de diálogo, de conversación, a Corape que siempre está acompañándonos en todas las iniciativas que desarrollamos el movimiento sindical. Gracias a usted por su tiempo. En un comunicado que nos llegó previo a la entrevista se hace mención al cuestionamiento de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a nuestro país debido al incumplimiento del convenio 87 sobre la de síndicatos. Se habla también de la inclusión de Ecuador en una lista de países violadores de derechos sindicales en los últimos años. Ustedes como organización muestran su malestar, su preocupación en este comunicado y también quisiéramos que nos cuente un poco más sobre lo que ha identificado la OIT en nuestro país. Efectivamente, la ITUC, una organización internacional de trabajadores, ha ubicado este año nuevamente a nuestro país en el tercer lugar de peores países para los trabajadores. Y esto responde a la situación de vulneración de derechos, a la situación de persecución, de política antisindical, antilaboral que el Ecuador está desarrollando durante los últimos años. Esto se corrobora con el ingreso del Ecuador a la lista corta de la OIT. ¿Qué pasa con esto, no? Hace unos días se desarrolló la Conferencia Internacional del Trabajo, que se desarrolla todos los años. ¿Qué es la Conferencia Internacional del Trabajo? Es un órgano que tiene conformación tripartita de gobierno, empleadores y trabajadores. Este organismo genera normas internacionales del trabajo, o estándares internacionales del trabajo. Asimismo, estudia a los países que no están cumpliendo con esos estándares internacionales. En esta ocasión, la Comisión de Expertos de la OIT recomendó que el país ingrese precisamente a una lista larga de países violadores de la libertad sindical, del Convenio 87, del Convenio 98. En un estudio que hizo la Comisión de Aplicación de Normas, se observó que este país realmente es un incumplidor serial. Varias personas, tanto delegadas de trabajadores, de gobiernos y de empleadores, observaron que el país estaba incumpliendo permanentemente, sistemáticamente los derechos de libertad sindical, que hay una política instalada antisindical en contra de los sindicatos, en contra de la organización que identifica la Comisión de Aplicación de Normas. Primero, que el país tiene exceso de trabajadores para conformar un sindicato. La ley dice que son 30 trabajadores para conformar un sindicato, pero ocurre que el 93% de unidades productivas son MIPYMES, son pequeñas empresas. Estas pequeñas unidades productivas contratan hasta 10 trabajadores. No Por lo llegan al tanto, número. estos trabajadores nunca podrán pertenecer a un sindicato. Pero además hay una práctica, porque no está en la ley la limitación del registro del sindicalismo por rama, de organizaciones por rama de trabajo. Entonces, hay exceso de trabajadores, 30 trabajadores para constituir un sindicato, el ministerio no registra la rama de trabajo, ¿sí? Y además se impide la sindicalización de los trabajadores del sector público, impedimento legal que contempla la LOCEP. Señora Arellano, y aquí yo quiero hacer una pausa y que también usted nos ayude con una precisión, porque usted habla de también estos espacios de sindicalización que deben existir, que son parte también que deben existir en empresas ya sea grandes o pequeñas, pero también hay algunos sectores que cuando escuchan la palabra sindicalización piensan que en este caso son rebelan en contra de todo el espacio laboral, que los sindicatos no son buenos, y también para que usted nos aclare esto y nos dé esa precisión, porque es importante también tener estos espacios en los espacios laborales. Fíjese, el mundo del trabajo es extremadamente violento. Antes de que existieran los sindicatos, los trabajadores tenían que laborar 14, 16, 18 horas. Mujeres, niños trabajaban en las industrias, dormían incluso en la propia fábrica. Aparece el movimiento sindical por la organización de trabajadores en los países del primer mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, y luego se va cimentando la organización sindical alrededor del mundo. En 1919 aparece la Organización Internacional del Trabajo después de la firma de paz de la Primera Guerra Mundial. Es la primera organización de estas instituciones de la gobernanza mundial. Y esta institución aparece reconociendo que el mundo del trabajo es extremadamente violento.
que la organización sindical lo que hace es asegurar que haya condiciones de trabajo dignas. Entonces se convierte la organización sindical para estos países del primer mundo y para en la generalidad en un pilar de la democracia. O sea, volver a la paz. Tener paz social implica tener organización de trabajadores, porque los estados no son capaces de regular y de garantizar acceso a derechos. Y eso es lo que ha ocurrido en el Ecuador. Hay un informe precisamente de esta Organización Internacional del Trabajo sobre inspecciones laborales. Las inspecciones laborales en el Ecuador, la inspección laboral, sí, tiene un serio déficit. No tiene casi inspectores, estos inspectores no tienen mecanismos para llegar a inspeccionar las empresas, por lo tanto no hay garantía de que se respeten los derechos laborales mínimos, acceso a seguridad social, pago de salarios a tiempo, acceso a seguridad y salud en el trabajo, digo, estándares mínimos en el trabajo. En el Ecuador, en el 2018, se descubre esta oprobiosa situación de precarización laboral, esclavitud laboral moderna. ¿Sí? Hay un informe que evidencia que en la agroindustria bananera, palmicultora, existe esclavitud laboral moderna. Hay una industria que ustedes la conocen, Furukawa, que está observada a nivel internacional. Entonces, esa es la realidad de los trabajadores en el Ecuador. Por eso el Ecuador está ubicado en el tercer lugar de peores países para los trabajadores. Salir de aquello implica, primero, una reforma laboral. Segunda, una práctica que permita la justicia laboral, que permita tener salarios dignos, que permita tener contrato de trabajo, contratos colectivos, acceso a la seguridad social. Nosotros, la CEOLSA, planteamos en el marco de la conferencia, yo estuve en la conferencia, otra cosa asombrosa que ocurrió es que tiene el Ministerio de Trabajo tiene que delegar a la misión tripartita, o sea, delegar a quienes van por parte del gobierno, quienes van por parte de los trabajadores y por parte de los empleadores. Y el gobierno no delegó a la misión tripartita. El Ecuador estuvo ausente de la Conferencia Internacional del Trabajo. Yo fui en representación de mi central sindical internacional porque el Ecuador no tuvo delegación tripartita. Y faltando 2 días para que se estudie el caso Ecuador, que se estuvo a punto de estudiar sin la presencia del gobierno, ¿sí? Delegó a la misión diplomática de Ginebra. No tuvieron respuesta frente a las duras increpancias, tanto de empleadores como de trabajadores y de los mismos gobiernos. Gobierno belga y otros gobiernos se pronunciaron realmente asombrados, indignados, porque el Ecuador no está contestando las observaciones que tiene el Comité de Expertos en aplicación de normas. Señora Arellano, y esta ausencia de nuestro país en este evento que usted ha mencionado también, ¿qué nos deja ver? Y quizás ustedes han identificado una mayor vulneración o en este caso falta de respuesta por parte de este gobierno nacional frente a estos temas que ustedes mencionan, o es algo que ya se viene arrastrando durante años por muchos gobiernos. Y una política de Estado frente a la vulneración de los derechos, sobre todo de libertad sindical. Varios gobiernos desde los años 90 han asegurado que la organización sindical desaparezca, ¿sí? Porque obviamente el movimiento sindical se opone a estas cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Las medidas económicas, a la implementación de la agenda del Fondo Monetario Internacional. Entonces, somos realmente actores que incomodamos al poder, incomodamos a los gobiernos de turno. Entonces, la política antisindical y antilaboral es una política de Estado. En este gobierno, lo grave es que ni siquiera acudieron a la Organización Internacional del Trabajo para decir tenemos buena voluntad de superar esto. Entonces, eso es una cosa gravísima. Estamos hablando acerca de estos espacios laborales y usted hablaba de la necesidad de que los trabajadores tengan salarios dignos, contratos, seguridad social, pero también está ese otro espacio, ese otro grupo de la población que no está trabajando, que está en desempleo y que también es un llamado fuerte que le han hecho a este gobierno nacional debido a la falta de oportunidades, sobre todo para los más jóvenes también. ¿Cuáles son esas alertas que ustedes han podido identificar frente a esto, frente a la necesidad de que se abran espacios laborales, que es algo también muy cuestionado frente a unas cifras que anunció el gobierno nacional, pero varios expertos y analistas señalan que no es la realidad, no es lo que está pasando?
En el mundo del trabajo creo que hay que tener un debate honesto y sincero, ¿no? Las cifras que presenta el Observatorio del Trabajo de la Universidad Central son realmente preocupantes. Apenas el 21% de trabajadores de la PEA global tiene acceso a contrato de trabajo. El resto de trabajadores, el 71%, está en la informalidad. La mayoría de esos trabajadores son personas en situación de vulnerabilidad, mujeres, jóvenes, trabajadores migrantes. ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Primero, una política de fortalecimiento del aparato productivo. Es urgente que se fortalezca el aparato productivo, sobre todo de estas unidades que decimos que pertenecen a la pequeña y mediana empresa. Segundo, es urgente que haya formalización del empleo. Más de 2,5 millones de trabajadores están ubicados en la agroindustria y en la pesca y en la minería, en este sector primario de la economía. Y ocurre que en este sector primario hay evasión de las responsabilidades laborales por parte de los empleadores. Entonces, es indispensable tener un sistema de inspecciones fuerte, un ministerio garante de derechos que haga las inspecciones en estas industrias y que formalice los trabajos. A estos trabajadores les están pagando hasta $340, o sea, menos del salario básico unificado. Y necesitamos tener entonces una institucionalidad que asegure el cumplimiento de los estándares laborales en este sector de la economía. Hay que formalizar, hay que regularizar los contratos. Seguimos en esta entrevista para los medios comunitarios de Corape con Marcela Arellano. Como les mencionamos, ella es presidenta de CEOLS, la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres de Ecuador. Señora Arellano, y hace unos minutos usted hacía mención a esta incomodidad que muchas veces generan desde el espacio que usted lidera a los gobiernos de turno frente a medidas económicas que ellos, en este caso, ponen en práctica en nuestro país. Y estamos precisamente ante una de esas. Yo lo mencionaba al inicio de la transmisión. Desde este viernes 28 de junio, las estaciones actualizan los precios de la gasolina extra y ecopaís frente a la eliminación de los subsidios que ha decretado el presidente Daniel Noboa. Es una medida que ha sido cuestionada por diferentes sectores. Ustedes también han brindado ruedas de prensa rechazando esta medida y también se ha hablado de movilizaciones. Inclusive hay una para este 4 de julio. Ya cambiando un poco de tema, que nos siga contando acerca de esta lectura que el gobierno nacional ya lo oficializó. Es un subsidio de 50 años que muchos gobiernos han querido eliminar, han puesto sobre la mesa del debate, siempre estallan también esas posiciones de rechazo y ya el presidente Daniel Noboa la ha cristalizado. Efectivamente, el presidente Noboa está cumpliendo a rajatabla los designios del Fondo Monetario Internacional y de libre mercado. Es lo que ha hecho durante estos 6 meses de gobierno, un poco más, un poco menos, ¿no? Primero, perdones tributarios a las grandes industrias. El ofrecimiento era que generen empleo. No hay un solo empleo que se haya generado. Se han perdido cientos, miles de empleos, ¿no es cierto? Y eso lo corrobora el INEC. Allí están las cifras de cuántos empleos se ha perdido desde que asumió el presidente Noboa hasta el momento. No hay política de empleo en el Ecuador. Segundo, se abrió zonas francas, igual, con la posibilidad de empleo. Las zonas, no hay información de que se hayan creado zonas francas y que estas zonas francas hayan generado empleo. Se firmó el TLC con China, ¿sí? Y ya tenemos información de que el Omnibus BB va a cerrar. ¿Por qué? Porque los carros chinos son mucho más baratos y van a ingresar con mejores beneficios y mejores ventajas arancelarias. Pérdida de empleos en el sector automotriz. ¿Sí? Y así una serie de cuestiones. El incremento del IVA. Nos mintieron, nos dijeron que el incremento del IVA iba para presupuesto de seguridad. Y después la señora ministra de Gobierno sale a decir que no hay recursos para la seguridad, para la política de seguridad y para dotar de instrumentos, de materiales a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Que por cierto, la política que tiene implementada, ¿no es cierto? El plan Fénix que tiene implementado no existe para nosotros, porque la inseguridad sigue creciendo y el presupuesto se ha disminuido. ¿Para qué van estos recursos que está recibiendo el Estado, producto precisamente de medidas económicas duras para la población ecuatoriana, para el pago de la deuda externa? Nosotros consideramos que esto también, estos recursos que va a recaudar de el incremento de los precios de combustible, sí, van a ir para este mismo objetivo. Eso es El gobierno gravísimo habla para el de Ecuador. un ahorro de 500 millones de dólares, 500 millones de dólares anuales, que en este caso habla de que lo van a, a, a destinar para fortalecer el techo social en el país.
perdonó más de 1.600 millones de dólares a las grandes industrias. ¿Sí? Y es mucho más de lo que va a generar esta medida que es de carácter inflacionario. Si sube la gasolina, todo el mundo se transporta, tiene vehículos para transportarse, ¿sí? Va a subir todo. Para el transporte de materia prima, de los productos, de las MIPYMES precisamente, se utiliza camionetas, se utiliza vehículos, ¿sí? Y entonces eso va a generar una espiral inflacionaria que ya la estamos viviendo, que ya la estamos sintiendo. Pero además el gobierno no se detiene ahí, dice vamos a seguir incrementando los precios de los combustibles. O sea, vamos a seguir cargando sobre las espaldas de los trabajadores de la clase media todo el peso de la crisis económica que ellos la provocaron, ¿no es cierto? Tuvimos un gobierno absolutamente ineficiente con Moreno, entregado a los mismos grupos económicos de siempre. Tuvimos un gobierno totalmente contrario, a espaldas del pueblo ecuatoriano con el Lazo. Y ahora este gobierno sigue implementando las mismas medidas económicas que son profundamente agresivas a los bolsillos de los ecuatorianos. Es un ataque, consideramos que es un ataque a la economía de la mayoría de la población. El 4 de julio ustedes van a rechazar frente a esta medida y también que están pidiéndole al gobierno nacional. Nosotros estamos demandando que, mandamos una carta al gobierno nacional en donde le planteábamos, uno, que es necesario la renegociación de los contratos petroleros, de los contratos mineros. Los contratos mineros incluyen que el Ecuador solamente se queda con el 1% de las ganancias totales de esta industria, el 1%, ¿sí? O sea, la industria minera paga mal a los trabajadores, deja contaminando todo el medio ambiente y solamente ingresa el 1% al Estado, no ingresa nada. Sigue el OCP en manos de privados. Podríamos ahorrarnos esos recursos revirtiendo precisamente ese contrato y que reingrese el OCP a gestión del Estado. Es necesario la renegociación de los contratos telefónicos. Es urgente la renegociación de los contratos telefónicos. Y señor presidente, cobre a los que más tienen. Necesitamos justicia fiscal, necesitamos un Estado fuerte que combata la inseguridad, que asegure salud, educación para la población, que asegure empleo digno, una política de empleo digno. En medio de apagones, en medio de la inseguridad, no va a venir la inversión. Entonces, eso es urgente asumir como una política de Estado. Señora Arellano, le agradecemos por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Muchísimas gracias por acompañarnos. Finalmente invitamos a todos los ecuatorianos a movilizarnos. Es necesario detener este ataque a la economía y que producirá mayor pobreza. Le agradecemos, amigos y amigas. Nos vamos a una pausa. Ya regresamos aquí en los medios comunitarios de Corape. Sigan acompañando. Soy Teresa Ramos.